personas. Medictor, para aquellas personas que digamos no son duchas en lo que es la salud digital, en el mundo de la salud digital, es una herramienta basada en inteligencia artificial que lo que permite es que una persona, en el momento en que siente síntomas, cualquier tipo de síntoma leve, etcétera, dolor de cabeza, un dolor de espalda, pueda de una manera segura, conveniente y eficiente saber cuál es el mejor siguiente paso que tiene que dar en lo que es el sector sanitario, en el ecosistema de salud. Si tiene que ir a un hospital a emergencias, si tiene que hablar con un especialista o si sencillamente pues desde casa puede gestionar la situación, con lo cual de alguna manera lo que permitimos es que el usuario, en el momento en el cual se encuentra mal y quiere una solución ya y en ese momento, le damos esa herramienta para que sepa cuál es el mejor siguiente paso y qué puerta, digamos, de la sanidad tiene que ir a tocar para que le atiendan. Desde el punto de vista de quién utiliza nuestra tecnología, ¿quiénes son? Pues la gente que de alguna manera controla el acceso a la sanidad. Y en este caso, pues, ¿quiénes estamos hablando principalmente? Los planes de salud y después, por otro lado, también lo que son los sistemas hospitalarios. Entonces, estos son los jugadores que utilizan nuestra tecnología para empoderar al usuario y permitirle en cualquier momento y en cualquier sitio saber qué es lo que tiene que hacer simplemente explicando los síntomas que siente. Medictor ahora mismo está disponible en múltiples plataformas, en app, en internet, en herramientas como Alexa de reconocimiento de voz y también tenemos un chatbot. Esto es cómo interactúa el usuario. Ya depende de lo que quiera nuestro socio, cliente, que activemos, es lo que activamos para cada caso. Pero de alguna manera esto se tiene que entender como un motor, una inteligencia, que es la que hemos creado, que luego la hemos hecho disponible en toda una serie de plataformas que son las 4 más utilizadas hoy en día. Nuestros clientes son más bien lo que son planes de seguros, de salud, lo que son sistemas hospitalarios y lo que son plataformas de telemedicina. Nosotros somos una empresa que se conoce como B2B aquí, que es negocio a negocio. Es cierto que tenemos una versión para el consumidor, B2C, pero que básicamente la tenemos para lo que se conoce como Machine Learning. Es decir, una vez tú creas el algoritmo, el software que de alguna manera permite a Medictor dirigir a esa persona al nivel de salud que tiene que ir, tú tienes que alimentarlo, ¿vale? Y por eso pusimos disponible para usuarios esta versión al consumidor, pero que de alguna manera nuestro objetivo es B2B y tenemos una plataforma totalmente white label, blanca, de cara a nuestros usuarios. Entonces, esto de lo que se trata básicamente es de un software, ¿ok?, que tiene un núcleo de conocimiento que es el que desarrollaron los cofundadores ya hace años, cuando empezó esta empresa, que consistía en, utilizando los libros de medicina que utiliza cualquier médico cuando está estudiando, empezaron a vincular una serie de síntomas con una serie de condiciones, ¿vale? Este es el conocimiento, digamos, nuclear de la herramienta. Luego, sobre esta capa se creó lo que es la parte más de Neuronal Networks y Machine Learning, que lo que hace es que a medida que hay usuarios que van consultando sus síntomas, este algoritmo va aprendiendo. Y ese aprendizaje le permite crear una intuición que permite que, por ejemplo, si una persona tiene la nariz que, por ejemplo, le pica o mucosidad en la nariz, pues no es lo mismo que esto le pase a una persona en Nueva York a primeros de abril a que le pase a una persona en Buenos Aires a primeros de abril. En el caso de Nueva York puede indicar que estamos en una situación, una condición relacionada con una alergia, mientras que en Buenos Aires puede ser algo más relacionado con un enfriado, ¿no? Entonces ese es el tipo de intuición que se ha ido construyendo y que a medida que vamos desarrollando el producto se va afinando, diríamos. Los fundadores de esta empresa son dos, Cristian Pascual y Óscar García Esquirol. En el caso de Cristian Pascual es un serial entrepreneur, ha hecho muchas empresas, y en el caso de Óscar García Esquirol es un médico en activo. Y yo creo que aquí el problema que les surgió a ellos fue el siguiente: cómo ayudar
que efectivamente un usuario en el momento de debilidad en el que te encuentras, cuando te sientes mal, pueda acceder, ya sea al bolsillo, ya sea a la web, ya sea con un device que reconoce la voz, etcétera, a ayuda, a consulta inicial, en este caso no automatizada, ¿no? Y entonces empezaron pues con unas hojas Excel, básicamente vinculando, digamos, estos, como comentaba antes, estos síntomas con estas condiciones, y a medida que, digamos, se fue complicando el asunto, iban saliendo situaciones que se tenían que ir resolviendo, fue cuando se fue mudando a tecnologías más complejas, y allí es cuando pues ya se decidió que estos dos cofundadores constituyeran la sociedad y empezaran a contratar a lo que fue en un primer nivel los desarrolladores. Esto es una cosa que creo que es muy importante de Medictor, y es que antes de salir al mercado y comercializar el producto, lo que se aseguraron es que tenían un producto muy bien armado, ¿vale? Entonces fueron unos dos primeros años y medio diría, de desarrollo de la herramienta, y una vez se tuvo la certeza de que esta herramienta pues tenía o cumplía toda una serie de requisitos, especialmente a nivel de accuracy, es decir, que realmente era eficiente identificando unos síntomas y vinculando con unas condiciones, pues lo sacaron al mercado. Primero como la versión para el consumidor, para precisamente el machine learning y hacer que el algoritmo fuera aprendiendo, y luego más adelante, esto fue hace unos 2 años, empezaron a comercializarlo pues precisamente con estos clientes que te comentaba antes, que son planes de seguros, de salud, sistemas hospitalarios y también plataformas de telemedicina. Medictor, tanto Cristian como Oscar tenían muy claro que para entrar en el mercado americano primero tenían que tener un producto que no solo funcionara para ellos, que estuvieran digamos, de acuerdo y pensaran que es un buen producto, sino que también este producto o la propuesta de valor hubiera estado validada previamente, y esto es muy importante para las empresas que quieren venir al mercado americano. El mercado americano es muy grande, es muy apetitoso, hay muchas oportunidades, pero hay que venir aquí con un producto armado y con una base de clientes, por pequeña que sea. En el caso de Medictor se desarrolló una primera inicial base de clientes en España y en Europa, de la mano de una de las grandes reaseguradoras mundiales, que es Munich Re. Luego vienen otros contratos con hospitales y, digamos, también partenariados, para acabar de tener, digamos, esta validación de la propuesta de valor. Porque una vez vienes aquí, es verdad que en el mercado americano, y eso es un poco el trabajo que hacemos desde la oficina de aquí, tanto yo como mis dos compañeros, es adaptar ese producto, ese mensaje, a la realidad del mercado americano. Por ejemplo, en el caso del sector salud, el caso de España es muy paradigmático porque es un sistema muy monolítico, es decir, tú tienes una bolsa de dinero que está gestionada por un solo jugador y tal euro entra, euro sale. Entonces allí es una manera de atacar el mercado. En el caso americano hay una serie bastante grande de elementos, de personajes relevantes que hacen pues, que tengas que ir adaptando el mensaje con cada uno de los que le vas hablando, y que genere toda una serie de diferencias que no están presentes en el mercado europeo. Entonces yo creo que allí es importante tener la idea, tener el producto, venderlo en Europa y luego venir aquí y adaptarlo a las necesidades del mercado americano. Yo creo que el mercado americano, para toda startup, empresa española, es un poco el paradigma del mercado en el cual quieres entrar. Estamos hablando de unos 350 millones de habitantes, que hablan todos el mismo idioma, que tiene una regulación que es muy parecida, es verdad que entre estados hay diferencias, pero es muy parecida, y al final una empresa lo que quiere es escalar su producto, y en los mercados domésticos que tenemos en España y en Europa, pues hay toda una serie de complicaciones, y el mercado americano te permite precisamente escalar en un tiempo relativamente rápido. Todos sabemos que en el mundo de las startups es importante, digamos, poner el dinero donde tú crees que puedes tener un retorno más rápido para así asegurarte el crecimiento sostenido. Entonces yo creo que en el mercado americano lo que se vio es una paradoja bastante particular, y es que el mercado americano está a la cabeza del gasto sanitario por persona, pero al mismo tiempo está a la cola en la percepción que tienen los ciudadanos de la salud que reciben. Claro, esta diferencia es un margen de oportunidad para introducir mejoras. Hace ya años, con Obama se presentó la Affordable Care Act, ACA, que fue más conocida en España como el Obamacare, que era un poco de dar acceso al sistema de salud a gente que no estaba empleada, etcétera. Había otros puntos que no se comentaron en su día, pero que son muy importantes, que lo que precisamente quería el Affordable Care Act era
traer o mejorar la eficiencia del sistema, y esto se hacía pues a través de tecnología, lo tenían muy claro desde el momento en que redactaron esa acta. Y yo creo que todo esto pues ha generado lo que es normal, es un boom de empresas que quieren venir aquí y llevarse una parte del pastel, porque al final cuando tú has desarrollado durante tantos años una tecnología que sabes que funciona, que sabes que hay clientes que la utilizan, ¿por qué no venir aquí y hacerla crecer, ¿no? Y crecer con el mercado? Entonces yo creo que esa es un poco la manera como lo hicieron. El enfoque de Medictor en este sentido fue bastante inteligente, porque si bien es necesario tener presencia física para cerrar acuerdos y clientes en el mercado americano, es muy importante al mismo tiempo haber hecho una prospección inicial, que esta sí que se puede hacer desde España. En el caso de Medictor tiene base en Barcelona y lo hicieron desde Barcelona, viniendo a diferentes ferias. Hay varias como el HIMSS, que se realiza pues en Florida o en Las Vegas. En el caso de Chicago tenemos el ATA, que de hecho ahí estuvimos en el pabellón con el ICEX, que nos puso un desk, y ahí pues nos permitió de alguna manera empezar a ver que esto realmente había posibilidad de ir cerrando acuerdos, y en un momento determinado nos dimos cuenta que para acabar de cerrar estas conversaciones que iniciábamos con los clientes prospectivos de aquí, necesitábamos abrir oficina, tener horario de oficina de aquí, etc. Yo creo que en este sentido seleccionar la base en Nueva York tiene bastante sentido para Medictor, puesto que digamos la diferencia horaria con España es más o menos asumible, estamos hablando de 6 horas de diferencia en contra de lo que viene siendo el West Coast, que ahí sí que hay que añadirle 3 horas más. Nueva York, que es la ciudad donde todo se negocia, es decir, esto es como la materia, aquí ni se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Pero aquí están los agentes más importantes de todos los verticales que nos interesan: health systems, hospitales, planes de seguro, de salud, y también plataformas de telemedicina. Es decir, aquí está ese ecosistema que te permite un poco tener un acceso diario y casi te diría así cotidiano con estas empresas. Es necesario tener gente aquí en el mercado americano, porque si una cosa se caracteriza en el mercado americano, a diferencia de otros mercados, es que la gente siempre está muy dispuesta a escucharte. Es un mercado que le mueve la innovación, y esto lo notas en las conversaciones que tienes y la facilidad de entablar un diálogo con tus contrapartes para, digamos, moverte adelante y acabar cerrando contratos. Otra cosa muy diferente es cerrar los contratos. Es decir, son dos fases muy diferentes que en el mercado americano, como es normal, antes de contratar con una empresa, especialmente cuando estamos hablando de startups, pues te quieren ver que estás en el entorno durante un tiempo determinado, es decir, no es algo inmediato, que por mucho que les guste la solución, querrán asegurarse que no eres un bluff y que por X motivos, más allá de los propios de la empresa, pues acabas desapareciendo, ¿no? Pues por eso te querrán ver durante un tiempo, querrán venir a verte a las oficinas. Realmente, en el caso de Estados Unidos, toda esta cultura de incubadoras y aceleradoras lleva bastante trayectoria desde hace muchos años. En el caso concreto de Nueva York, es una tendencia que se inició precisamente con el crash de Lehman Brothers, que se dieron cuenta que necesitaban de alguna manera diversificar la fuente de riqueza de la ciudad, que no podía ser solo los mercados de capitales, y fue el alcalde Bloomberg el que puso en marcha toda una serie de incubadoras junto con universidades reconocidas de aquí, como pueden ser el NYU, Columbia, etcétera, y pues daban este espacio de encuentro, casi diría, porque no solo las capacidades físicas que te dan, que son las propias de una oficina, sino el hecho pues de compartir espacio con otras empresas que están en tu situación, que puedes compartir contactos tanto de inversores como socios y potenciales clientes. Y yo creo que eso fue una buena decisión en el caso de Medictor, porque de alguna manera te ayuda a embeberte, te puedes aprovechar de la red de contactos. En este caso es una incubadora que fue auspiciada por Bloomberg junto con el NYU, con lo cual ahí pues tienes todo el tema del NYU Stern y otras digamos, facultades del NYU, incluso la de salud, que es la Langone. Y todo esto te ayuda, de alguna manera, a empezar a crearte tu circulito, y a partir de aquí luego ya vas creciendo y te vas moviendo, ¿no?, un poco más allá. Este es un mercado inmenso, con lo cual te tienes que adaptar a las escalas. Aquí no tienes solo una incubadora para ir a ver, tienes muchísimas, tienes que encontrar aquella que más te conviene. Luego, desde el punto de vista societario, es recomendable tener una sociedad
establecida en el mercado americano, sobre todo por el tema de seguros necesarios para establecer relaciones comerciales con empresas de aquí, pero tampoco es indispensable al principio. Es decir, antes de firmar un acuerdo, evidentemente tienes que tener una póliza de seguro que te proteja y para eso necesitas estar constituido, pero no es una cosa fundamental y de hecho hay toda una serie, digamos, hay un ecosistema muy bien armado de abogados, auditores y otros profesionales que de alguna manera te ayudan a bucear en el proceso, con lo cual, ya te digo, no es complicado, es farragoso y requiere de tiempo y de dedicación. El sistema sanitario de salud aquí americano no tiene nada que ver con el que nosotros conocemos en España. Como antes comentaba, es un sistema monolítico el de España. Aquí son muchos los jugadores que tienen algo que decir en el sistema e incluso estamos viendo cómo es un sistema mucho más dinámico que el europeo y estás viendo cómo agencias aseguradoras de salud están adquiriendo sistemas hospitalarios y viceversa, cómo las plataformas de telemedicina se están creando sus redes de médicos aparte de lo que ya son los hospitales y los sistemas hospitalarios, con lo cual es un sistema que es muy diferente desde el punto de vista fundacional de concepción. Hay muchos agentes involucrados, es un sistema mucho más ineficiente que el nuestro y eso es una oportunidad para la tecnología como Medictor para aportar eficiencia y conseguir cuota de mercado, y yo creo que en este sentido el mercado americano es una gran oportunidad. Es decir, al final es lo que comentábamos, estamos hablando de 350 millones de habitantes que todos tenemos necesidades relativas a la salud y qué mejor sitio que poder venir aquí y escalar tu tecnología, ¿no? Entonces, evidentemente es diferente y yo creo que esa diferencia juega en positivo para las empresas españolas porque permite aportar la eficiencia que la tecnología como Medictor aporta en este caso. Desde el punto de vista legislativo, yo creo que ahora mismo estamos en un impasse que es muy diferente a lo que había antes. Es decir, con Obama se consiguió que tanto el Partido Demócrata como el Republicano de alguna manera aprobaran esta Affordable Care Act, que es la que viene de alguna manera a decir hasta aquí hemos llegado con este sistema de salud, lo tenemos que reconvertir. Este sistema era conocido en España como el Obamacare porque de alguna manera alguna de las conclusiones que incluía era potenciar Medicare, Medicaid para dar acceso a seguros de salud a gente desempleada, pero esta misma acta que fue acordada y que sigue vigente proponía toda una serie de puntos dirigidos a mejorar la eficiencia del sistema y dejando claramente que parte de esta eficiencia vendría por la introducción de nuevas tecnologías o de tecnologías existentes en otros sectores en convergencia con el sector salud. De hecho, no nos olvidemos que, de acuerdo con un artículo que estaba leyendo recientemente, lo que es la convergencia de la inteligencia artificial, de todo el mundo digital con la salud es un poco el punto de encuentro donde los analistas inversores ven más potencial. ¿Por qué? Pues tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda. Entonces, nunca tienes nada por seguro, pero yo creo que la situación es bastante estable y la legislación es bastante clara en cómo se tiene que proceder para acabar de ajustar y mejorar la eficiencia del sistema sanitario americano. Yo creo que la manera de crecer en el mercado americano desde el punto de vista de financiación en este sentido es un poco lo que hemos hecho en Medictor, que ha consistido en primero hacer rondas seed y cerrar una serie A en España, que te da, digamos, el capital necesario para establecer una cabeza de puente aquí y empezar a tener atracción de mercado y conseguir métricas en el mercado americano, para que entonces al cabo de un año y medio sí que entonces puedes contactar con inversores americanos para que te acompañen a una serie B, C, etc. Es decir, yo creo que esta experiencia en Medictor es bastante relevadora y yo creo que se puede compartir con empresas que estén pensando lo mismo. Todo es posible en esta vida, tú puedes venirte aquí con una ronda, digamos, semilla, pero todo va a ser mucho más complicado y puedes estar comprometiendo tu futuro, con lo cual yo creo que el haber cerrado una ronda en España que incluso puede contar con inversores americanos que les haya llamado la atención y que luego aquí te pueden ayudar a abrir puertas, es la manera de venir aquí para luego posteriormente, cuando tengas métricas en el mercado americano, ya tocar la puerta de inversores americanos que pues, te acompañarán en una serie B, C, etc.